Ok, ahí aparentemente está grabando. Ok, perfecto. Ok, muchas gracias, Pablo. Perdone que haya pasado esto, no sé qué pasó. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Te dejo con los compañeros para dar la charla y si, no sé si alguna pregunta la vemos al final o en el proceso de tu charla, ¿cómo quieres que lo hagamos? A mí en lo particular me gusta en el proceso, también para hacerlo un poco más dinámico. Ok, perfecto. Entonces los que quieran preguntar pueden levantar la mano y damos el espacio. Bueno, otra vez, Paula, muchísimas gracias, arquitecta, por estar acá con nosotros. Nos sentimos realmente complacidos y muy homenajeados de que estés acá. Gracias, Paula. Muchas gracias, arquitecto, y muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos esta noche en un tema que en lo particular a mí me apasiona y que nos compete bastante en este momento para poderlo aplicar en la manera en que vamos a desempeñar nuestra profesión. No hay mejor herramienta que la creatividad. Como decía el arquitecto Gerardo, yo soy Paula Solís Vindas, soy arquitecta, tengo una maestría en inteligencia artificial, Internet de las Cosas, robótica y RPA. Tengo también otra maestría en diseño publicitario y comunicación de marca y tengo dos posgrados en diseño y construcción con madera. En mi hacer tengo ya más de 1.600.000 metros cuadrados de obra construida digitalizada, lo que me ha permitido explorar cómo podemos ampliar esos límites aparentes que tenemos en nuestra profesión o que la gente relaciona a nuestra profesión y también el poder aprovechar o amplificar esa visión tan única que nos da la arquitectura que siento que realmente nuestro rol va más allá de lo que usualmente nos relacionan y que deberíamos estar en las distintas instancias donde se toman decisiones, deberíamos estar tanto en empresa privada como en instituciones públicas, porque nuestro ver, nuestro sentir es muy diferente, es muy particular y aporta mucho en los diferentes procesos y considero que deberíamos ser más tomados en cuenta y apoyarnos en nuevas tecnologías que nos permiten amplificar estos potenciales. Y yo llego a esto a través de la observación y de la escucha. Desde que estaba pequeña, mi abuelo me decía que para aprender a hacer algo debía observarlo y a través de ese detalle iba a poder replicarlo. Luego el mensaje se empieza a repetir en mi formación académica, cuando uno de mis profesores me decía, ponele atención a lo que están haciendo las otras carreras, porque de ahí podrías obtener herramientas para poder comunicar mejor tu mensaje. Y así fue, y empecé a experimentar, empecé a ampliar esa visión. Y cuando ya empiezo a ejercer como project manager, me empiezo a dar cuenta de que todos teníamos un celular a la mano. En ese momento ya habíamos alcanzado un avance de tener cámara, de poder tener un instrumento a disposición que no estábamos aprovechando en muchos de los casos y que nos podía aportar muchísimo en los procesos y así fue como inicié mi empresa que se llama Olimers, donde empezamos a aportarle al diseño y la construcción ese aspecto tecnológico, como también a través de esa empatía de que nosotros entendíamos las necesidades de los profesionales, cómo podíamos apoyarnos en nuevas tecnologías para poder amplificar eso. Porque estamos en una industria que para nadie es un secreto, que nos piden siempre hacer muchísimo más en menos tiempo, cada vez con menos recursos y con una responsabilidad muy fuerte en términos de huella de carbono. Y todavía cuando estamos en la parte de diseño, tenemos un rango mayor de iteración,
Pero cuando ya pasamos a la etapa de construcción, estos procesos de iteración se reducen increíblemente y la colaboración a veces entre las distintas disciplinas tiene algunos vacíos de comunicación y eso repercute en reprocesos que nos van a impactar muy fuerte a nivel de presupuesto y a nivel de cronograma, lo que hace que cuando cometamos un error en obra nos salga carísimo. ¿Qué pasa también que es muy importante tener en cuenta? Cuando hacemos un proyecto no estamos solo en un proyecto. Tenemos dos, tres, muchísimos más y cada uno de ellos tiene su área, tiene su alcance específico y no somos una araña para tener un montón de ojos y estar atentos a todo lo que está pasando. Y también día a día existen distintos temas que hay que abordar que captan nuestra atención. Y dejamos de lado una documentación precisa de lo que está pasando, ya sea para mejorar en sí el proyecto actual o para mejorar los proyectos a futuro, que también eso nos permite impactar a nivel de lecciones aprendidas. Entonces tenemos una situación donde en el 90% de los proyectos en proceso constructivo no están usando sus datos o ni siquiera se están documentando. Estamos perdiendo información muy valiosa que nos permite tener una retroalimentación importante para nuestra industria. Es aquí donde entran las tecnologías avanzadas como esos aliados para poder ayudarnos a medir y podernos ayudar a mejorar. Cuando hablamos de inteligencia artificial, posiblemente todo el mundo piense en un robot, en un ente súper sofisticado que nos supera y que inclusive la ciencia ficción nos ha puesto casi que a temer, como por ejemplo Robocop. No sé cuántos y cuántas de ustedes lo conocen o les ha pasado, pero realmente la inteligencia artificial es algo que ya estamos usando. Inclusive, si nosotros en esta conferencia de Zoom hubiéramos activado la confección de notas con inteligencia artificial, vean que hubiéramos podido transcribir todo lo que decimos y estamos haciendo uso de una inteligencia artificial, que no es esta imagen que nos venden de un robot que va a venir a acabar con la humanidad o que de pronto va a tomar acción sobre nuestra industria y posiblemente nos deje sin trabajo. La inteligencia artificial tuvo recientemente una difusión bastante notoria, pero realmente viene con una historia amplia. El primer modelo se creó en 1943, luego estuvo el famoso test de Turing para ver si se lograba superar el tema de la máquina y tiene un pico fuerte cuando empezamos a utilizar reconocimiento de voz en aplicaciones de los smartphones, pero llega a su máximo en el 2023 con la inteligencia artificial generativa que todo el mundo conoce el boom que hubo con ChatGPT. Y cuando salió todo el mundo pues lo empezó a utilizar y ahí empieza a ser más seguido que la escuchamos nombrar y empieza esta aceleración de otros similares, un Gemini, un Copilot, otros específicos para ciertas industrias y se vuelve más popular. ¿Qué es lo que pasa? Que hablamos de un tema de adopción de tecnología. Si ustedes ven, no se empieza a crear en 1943 el modelo, pero realmente a nivel general no tenía una aplicabilidad que le permitiera abrirse camino. Como por ejemplo, cuando a nosotros nos llega el dibujo asistido por computadora, que se implantó al encontrar esa oportunidad. En cambio, es hasta el 2023 donde ya empezamos a ver que no se queda solo para un área como la informática, sino que ya amplía a todas las áreas.
El tema en sí o el nombre en sí de inteligencia artificial se menciona en Dartmouth en una conferencia en 1956 y por lo menos para mí es un tema de reflexión porque siento que el nombre le ha traído muchos mitos, no le favorece, considero, porque las personas, algunas, tienden a asociar de que va a tener una inteligencia mayor a la mía. Y realmente no. La inteligencia artificial tiene que tener un ser humano detrás para poder tener un buen potencial, para poder generar esa selección de datos, ese entrenamiento del modelo que va a generar los resultados que deseamos. Y ahí es donde realmente está la inteligencia del ser humano que le está permitiendo generar estas respuestas. Pero al final es un elemento, es un modelo que lo estamos alimentando para ciertos propósitos y como tal no es un inteligente por sí mismo. Y cuando les hablo de mitos, vean que inclusive las noticias nos dicen de que cerca del 18% de las personas utilizan en sus consultas el por favor y gracias porque temen una rebelión de las máquinas. Y puede ser motivo de gracia, pero es cierto, muchas personas lo temen. Y toda la ciencia ficción ha apoyado mucho en esto. Pero realmente el por favor y gracias, la máquina no lo va a entender. Hay una parte fundamental que debemos tomar en cuenta cuando trabajamos en inteligencia artificial, que no es el mismo, no es la misma vía de comunicación que tendríamos con un ser humano. La máquina va a utilizar palabras claves para poder analizar a una velocidad impresionante todo su banco de datos. Pero ese por favor y gracias no tiene una relevancia y lo que viene a hacernos también es un impacto a nivel de agua o a nivel de energía en el procesamiento de la consulta. Porque recordemos que aunque estemos trabajando en una nube, los servidores necesitan de electricidad y necesitan de agua para enfriarse. Así que utilizar un por favor y un gracias lo que nos está haciendo es más una huella de consumo energético y de agua, más que aportándonos en el prompt, que el prompt es esa comunicación que tenemos con la máquina. Vean, por ejemplo, este video que a mí me parece que nos abre muchísimo los horizontes y es poder accesar un proyecto en Costa Rica desde un desierto en Marruecos, donde por medio de una cámara podemos tener acceso en tiempo real a la información que necesitemos y que nosotros le podemos pedir a ese sistema que nos la brinde a través de un análisis muy acelerado, que es un teléfono como cualquier otro, no tiene un procesador particular o inclusive está usando un paquete de datos, no es Wi-Fi. Entonces vean las facilidades que nos dan desde accesibilidad a los datos y lugar. Y aquí entra una tríada maravillosa donde tenemos la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la robótica. Y esto yo lo abordo de la siguiente manera. Vamos a ver qué se está pegando. Vamos a ver. Ok, ahí vamos. La robótica, que también podríamos pensar en estos individuos sofisticados, casi un steampunk, todo de película, realmente tener un sensor ya nos permite abordar la robótica y el que viene a ser los sentidos, que en un proyecto podamos
escuchar, podamos ver, podamos percibir que si tengo una bodega con un material en específico que el proveedor me indica que debe de estar a una temperatura en específico, yo pueda estar verificando que así sea, que contaminación sónica también puedo estarlo verificando, la cantidad de CO2 que se está emitiendo. Entonces es esto, los sentidos. Y el Internet de las cosas son esos receptores, como esas pulsaciones eléctricas que a nosotros nos permiten analizar cómo percibimos el mundo, viene a ser en este caso. Y la inteligencia artificial es este lugar donde van a llegar todos los datos, porque realmente esto es lo que ella hace, recibir y recibir información muy a grandes cantidades, a altas velocidades, pero por sí sola la información no hace nada. Ahí es donde debemos recordar el ser humano. Ahí es donde entramos nosotros como esos intérpretes de los datos, como esos profesionales en nuestro campo que conocemos lo que necesitamos ejecutar y cómo esos datos nos van a ayudar a mejorarlo. En este sentido, también es importante tener presente el pensamiento sistémico, porque estamos en una industria con un impacto muy fuerte, y no solo a nivel ecológico, sino también a nivel social, a nivel económico. Somos de las industrias que más trabajo brinda, que más puede impactar el desarrollo de una comunidad en, en actividades indirectas. Y en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, somos de las mayores contribuyentes con un 37% de emisiones. Y acá nosotros con tecnologías de avanzada podemos aportar con toda la iniciativa de objetivos de desarrollo sostenible a través de ejes particulares, por ejemplo, el trabajo decente y crecimiento económico y la industria, innovación e infraestructura. ¿Por qué? Porque no vamos a verlo solo como eh, un eh, énfasis particular, sino todas esas otras actividades que podemos impactar. Viéndolo ya en un proyecto, ¿cómo lo podemos materializar? Está el ejemplo del Edge Olympic, que fue galardonado como el edificio más sostenible en el 2016, donde se hizo una rehabilitación existente, donde, por ejemplo, estos paneles de vidrio tenían la posibilidad de recibir eh, los rayos de sol y poder utilizarlos para carga de equipos. Cómo poder controlar la climatización y los demás sistemas internos para poder tener desde un confort para el usuario hasta una menor huella en el consumo. Poder ir generando estas relaciones que permitan coexistir, porque como veíamos anteriormente, la inteligencia artificial tiene un impacto en el consumo eléctrico y en el consumo hídrico, así como lo tiene, por ejemplo, el transporte. Esto no quiere decir que vamos a dejar de usarlo como una medida para erradicar este impacto, sino que es un llamado a la reflexión de cómo ir todos, no solamente desde la arquitectura, sino todos ir disminuyendo estas afectaciones, porque al final son instrumentos y modelos que nos ayudan a mejorar nuestro quehacer. En eficiencia de instalaciones, por ejemplo, se puede hacer de todo. Esto es algo maravilloso y me recuerda como cuando uno era niño y de un elemento soñaba con mil posibilidades, y realmente la tecnología eso es lo que nos permite, que nosotros soñemos con las ideas más descabelladas, con las necesidades más extremas que tengamos que satisfacer,
y ella va a adaptarse para poder darnos esos resultados. Podemos tener no solamente la parte de diseño y de construcción, sino también la parte de operaciones, cómo poder ir teniendo esa retroalimentación que en futuros proyectos nos permitan tomar mejores decisiones para ir generando arquitectura más resiliente. También otra implicación de la implementación de la inteligencia artificial es el diseño paramétrico, que nos permite abordar formas muy em, complejas de desarrollar en sistemas más ortogonales o inclusive con otro tipo de funcionamiento. ¿Por qué? Si nosotros trabajamos en un AutoCAD, en un SketchUp, en un Revit, vamos trabajando un modelo em, que si modifico, debo empezar a modificar el resto. No hay una correspondencia ante un movimiento. En cambio, el diseño paramétrico se comporta como un títere. Si yo le levanto un brazo al títere, inmediatamente el resto del cuerpo responde. Y así lo hace la parimetría. ¿Cuál es una de las maravillosas ventajas de la inteligencia artificial? Por ejemplo, hace qué sé yo, alrededor de 15 años, que fue la primera vez que utilicé Rhinoceros con el plugin de Grasshopper. Recuerdo que la curva de aprendizaje fue bastante amplia, porque no era un programa que estuviéramos usando dentro de la carrera en sí, pero en ese momento se volvía importante para poder materializar la idea que como grupo teníamos en ese momento. Y fue de sentarnos y de ver en YouTube tutoriales, acelerar, devolverse hasta encontrar esa parte donde necesitamos el funcionamiento. En cambio, la inteligencia artificial actualmente nos permite reducir esa curva de aprendizaje, donde ya no toque pasar ese montón de tiempo buscando una función determinada, sino que ya me puede asistir para hacerlo de una manera más expedita. E inclusive a través de este, este avance en la manera en que vamos a relacionar el lenguaje de código va a ser más sencillo, porque si vemos en la pantalla, vemos estos cuadritos con estos hilos, y eso es una manera muy sencilla de poder representar el código en vez de nosotros ingresarlo manualmente, lo que nos permite ampliar esas posibilidades en abordar inquietudes que tengamos en diseño. Y esto también lo podemos trasladar a la fabricación, que inclusive cuando llega la revolución industrial ya podemos generar mucho volumen, pero igual se hace mucho de un mismo modelo. En cambio, la fabricación digital nos permite poder adaptar parámetros de manera rápida y sencilla y poder igual trabajar en masa, pero también respondiendo a necesidades específicas. Y un programa como Rhino con el Grasshopper incorporado nos permite inclusive hacer un despiece para enviar a fabricación el modelo que estamos realizando. Y ese tiempo que nosotros invertiríamos en dónde están las uniones, cómo sería generar el plano de taller y demás, lo podemos invertir donde aportamos más valor, que es en toda esa exploración que vamos a hacer de diseño, de que responda a nuestro usuario, que responda a nuestro contexto. Otro maravilloso ejemplo de cómo las tecnologías de avanzadas nos ayudan son los gemelos digitales. El gemelo digital realmente no es un concepto nuevo, igual que la inteligencia artificial lo venimos usando desde hace bastante, más no tan popularizado. Y los que lo exploraron en un principio fueron la NASA, porque ellos necesitaban hacer ensayos antes de estar fuera de nuestra atmósfera. Y de ahí parte esta idea de decir, ok, ¿cómo hago para poder anticiparme a lo que voy
a afrontar y puede ser a otra escala inclusive. Puede parecer un concepto similar al BIM, puede ser. Es totalmente aceptable que uno pudiese tender a relacionar los dos, pero son distintos. El BIM va a trabajar como un modelo estático que si bien nos permite colaborar con distintas disciplinas, él va a representar una fotografía de ese proyecto. En cambio, el gemelo digital nos permite tener un ambiente activo, dinámico, donde yo puedo estar alimentando con datos en tiempo real, que si tengo, independientemente de la escala del proyecto, puede ser desde un objeto hasta un edificio, todo lo que yo necesite, y ahí meto de nuevo inteligencia artificial, meto de nuevo Internet de las cosas, meto de nuevo robótica. Y vean que son conceptos que se pueden escuchar muy sofisticados, muy complejos, aparentemente lejos de nuestra disciplina, pero que realmente son ayudas que nos vienen a dar para que nosotros tengamos mayor certeza en nuestras decisiones y que nos permiten adaptarlas de manera que necesitemos. Al final, eso es lo que buscamos, tener una decisión informada, que inclusive si tengo un cliente que está en Estados Unidos, que está en Brasil, podamos tener reuniones con información en tiempo real, que podamos generar informes, dashboards de qué está pasando con el proyecto y así podamos ir mejorando estos resultados que tenemos y así obtener proyectos más exitosos. Inclusive los estudios nos vienen diciendo de que el 59% de los ejecutivos en altos rangos en las industrias van a empezar a incorporar los procesos, en sus procesos el gemelo digital para el 2028. Puede ser hasta antes, porque realmente el nivel de aceleración que estamos teniendo ahorita es como nunca antes visto. Em, la aceleración que tiene la inteligencia artificial y sus aplicaciones necesitan de tomas de decisiones rápidas, ya no podemos postergarlo tanto porque van tomando ciertas necesidades donde necesitamos inclusive generar alianzas con otras disciplinas. Vean que un gemelo digital inclusive nos permite tener análisis de horas de sol, podemos tener desde ruido, em, movimiento de las personas, por dónde es que los usuarios se están desplazando, cuáles son las horas de mayor tránsito, vehículos, podemos inclusive tener gestión de riesgos para la parte del territorio. Al final es tan amplio como nosotros lo queramos llevar, porque la inteligencia artificial no nos pone un tope. Somos realmente nosotros la que se lo estamos poniendo. Ella está esperando más que le digamos qué es lo que queremos lograr. Y este tipo de información, a través de sensores, a través de el IoT, a través de la inteligencia artificial, vean que nos empieza a dar valiosos datos que en otro momento nos hubiera tomado horas de ir, de hacer análisis, de mapeos que tal vez no, nos tienen una implicación muy fuerte de, ay Dios, se corrió ahí, de tiempo y que realmente ahora nos podemos más concentrar en cómo darle valor a esos datos que estamos recibiendo. Si después quieren explorar estas herramientas con más detalle, vean que abajo dice la fuente. Por ejemplo, esto es Autodesk Forma, para que puedan ampliar sobre las facilidades que brindan este tipo de plataformas. Y el gemelo digital lo podemos aplicar en todo, en generación de energía, estructuras, fabricación, desde pensar en un objeto hasta un planteamiento urbano, es decir, la escala se la damos nosotros y así también su alcance.
¿Qué facilidades tiene? No está condicionado a una sola plataforma. Esto nos permite tener mayor libertad porque inclusive podemos abordar soluciones que se ajusten más a nuestras posibilidades presupuestarias en un momento determinado. Eso es una maravilla que nos da también la tecnología, que no estamos sujetos a una sola plataforma que nos condicione, que tenemos que tener un equipo determinado o pagar una mensualidad, una suscripción, etc. Acá les coloco un QR de un ejemplo para que lo puedan navegar de un gemelo digital realizado a una planta de tratamiento de aguas residuales de la IA que se ubica en Pavas. Cuando se realizó este gemelo digital, que vean que lo puedo usar tanto en algo que no se ha construido y en algo que se está construyendo y en algo que ya se construyó. Cuando se hizo fue para poder darle alcance a personas fuera de nuestras fronteras, porque esta planta procesa agua que viene desde Curridabat y se ha vuelto un caso de éxito y de referencia a nivel mundial. Gente de África, de muchísimos países la han venido a visitar y este gemelo iba a permitir poder recorrerla y que más lugares la pudieran aprender de ella. Ahora bien, cuando se empieza a utilizar por parte del personal de AIA, se determina que además se puede ver cómo capacitar al personal sin tener que estar en plan. Y en pandemia fue súper útil poder generar estas inducciones cuando se nos estaba restringiendo la presencialidad. También permitía gestión de riesgos, poder inclusive tener un control de mantenimiento de equipos. La aplicación es acorde al ojo de quien lo esté usando. Y esta es una maravilla de las aplicaciones que le podemos dar. Tiene implicaciones importantes a nivel de emisiones, por supuesto. Por ejemplo, un gemelo digital de aproximadamente 100 metros cuadrados nos ayuda a evitar 0,15 toneladas de emisiones de CO2 equivalente, que eso viene a ser más o menos que nos traslademos 715 kilómetros en un automóvil tipo sedán. Eso es básicamente ir de Nosara a Guanacaste a San Vito y todavía nos faltan kilómetros. Entonces vean cómo también empezamos a tener opciones donde podemos disminuir ese impacto que estamos generando en la industria, donde inclusive yo puedo hacer una inspección de manera remota y eso va a tener una incidencia en las emisiones por traslado aéreo, por traslado terrestre, inclusive el encargado de obra, si tiene alguna duda, no debe devolverse el proyecto, accesa a ese levantamiento y ya tiene esa optimización de tiempo y de huella. ¿Qué pasa con el lenguaje? Que esto es muy importante. Cuando hablamos con una máquina, como se los decía, es más simplificado, no es como con una persona que uno saluda, mira, me gustaría que habláramos de tal tema. No, la máquina va a tomar sus términos de referencia y los datos son tan amplios como fueron seleccionados. Por ejemplo, un ChatGPT es muy valioso que analicemos o un Gemini. ¿Desde cuándo es que tiene información? ¿Desde cuándo se recabó? ¿Dónde está la base? Por ejemplo, ¿qué tanta información tiene de nuestro contexto centroamericano? ¿Qué tanta información a nivel de años? ¿Cómo es también que quiero que haga esa búsqueda? Ahí tenemos que tomar en cuenta el prompt. ¿Cómo quiero que lo piense? No es lo mismo que lo deje muy abierto, como necesito que me diga em, cuál es la mejor opción para una fundación en tales condiciones. No, desde
la perspectiva de un profesional en ingeniería con esta especialidad, cerrarle lo más que se pueda ese espectro de búsqueda, porque también hay que tener claro que la inteligencia artificial es muy complaciente y va a buscar quedarnos bien. Y ese quedar bien puede hacer inclusive que si no sabe algo lo invente. Y ese invento nos hace caer en el error. Es importante tener eso siempre presente cuando estemos utilizando este tipo de modelos. ¿Cuál es la ventaja? Que nos ayuda también a hacer una transición y facilita el acceso, porque una máquina procesa en código binario. Yo, siendo un profesional en programación, tengo que pensar más en ese código, pero como un usuario que no está relacionado con esa área, puedo utilizar el algoritmo y el algoritmo va a hacer esa comunicación a nivel de usuario-máquina y el código más a nivel de procesamiento. Entonces vean cómo también se simplifica y nos pone a reflexionar de cómo esta apertura de especialidades que se dan empiezan a generar lenguajes particulares, porque me imagino que a más de una y más de uno en ocasiones les han dicho, usted habla muy arquitecto, y suele pasar, igual si hablamos con una persona que esté en programación, que esté en ingeniería, va a tener su lenguaje particular y eso está bien. ¿Por qué? Porque buscamos conocer a mayor profundidad de un tema en específico, pero también nos genera algunas barreras de interpretación. Y aquí es donde es importante tratar de manejarlas de la mejor manera para poder unificar esas comunicaciones y que tengamos una mayor colaboración en un proyecto. Por ejemplo, en el MIT de Massachusetts hay un taller de desarrollo de materiales y tienen arquitectos, diseñadores gráficos, biólogos, un montón de especialidades que posiblemente una persona no relacionaría, pero vean cómo es la importancia de esa óptica que tiene cada uno para un objetivo específico, como en este caso el desarrollar un material. Y eso es importante porque también nos dice el enfoque colaborativo. Somos arquitectas, somos arquitectos, pero necesitamos ampliar nuestra visión, necesitamos aprender de lo que están haciendo las otras profesiones, las otras personas, qué podemos aprender de ellos, cómo saber el impacto que un topógrafo no se queda solamente en decirnos las condiciones de la topografía, sino cómo podemos ir más allá, cómo podemos trabajar como equipo para que un proyecto realmente sea exitoso. Y más ahora, porque con inteligencia artificial y el acceso a todo este mundo digitalizado, vamos a necesitar aprender de muchísimos aspectos, como por ejemplo ciberseguridad. Es valiosísimo y es uno de los aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta, el trabajo en equipo, cómo poder relacionarnos, cómo poder generar estas colaboraciones, porque no todo lo vamos a saber. Lo importante es que podamos tener personas que nos puedan asesorar para poder ejecutar de la mejor manera. Vamos a tener inclusive que pensar a nivel nuestro, a nivel de nuestra práctica, si tenemos otras personas trabajando en equipo con nosotros, cómo empezar a adoptar la tecnología, porque vean que los datos, como les decía ahora, van a tener una necesidad de ciberseguridad, necesitamos protegerlo, cómo también abordar que una persona dentro del equipo no sienta que la inteligencia artificial es una amenaza, que sienta que va a ser sustituido. Por ejemplo, al inicio les coloqué una foto de separación de residuos en un proyecto. Actualmente hay personas que llegan, pesan lo que se va almacenando allí y así se lleva el conteo. Pero esta persona está reduciendo su trabajo a meramente una labor muy repetitiva, cuando podría explotarla más, podría aportar mayor valor o inclusive una persona que tuviera una restricción de movilidad podría hacerse apoyar por la inteligencia artificial
para hacer esta gestión de contabilización a través de un reconocimiento de los elementos. Y eso no quiere decir que necesitemos un experto en IT, sino que podemos hacer inducciones, que las personas que nos acompañan en obra vean que no hay una amenaza, que no hay una barrera para ellos, sino que de la mano se va construyendo todo ese autogobierno dentro de la empresa. Cómo ir tomando protección de esos datos, cómo voy a manejar los datos, cómo voy a generar soluciones que realmente eh, potencien el valor específico de cada persona dentro del equipo. ¿Cómo puedo aportar no solo para mejores resultados a nivel de tiempo y presupuesto, sino también económico? Que sea realmente como cuando un Power Ranger se ponía el traje, que potenciaba sus habilidades. Así es lo que viene a hacer en nosotros las nuevas tecnologías, realmente elevar lo que podemos aportar y debemos cultivarlo, no solamente decir, esta fue la respuesta que me dio el procesamiento, sino cuestionarlo, debatirlo, ir más allá. Si antes una actividad me tomaba 3 horas y ahora me toma una, ¿qué voy a hacer con esas otras 2 horas? No es, me voy a ir a ver tele o voy a ir a ver el techo, sino qué más puedo aportar, porque al final el cerebro necesitamos entrenarlo, necesitamos que esté en movimiento para que esté flexible, para que nos funcione y para que no caigamos en esos mitos de que somos sustituibles. ¿Qué nos va a poder permitir todo esto? Que podamos anticiparnos, que podamos tener mayor iteración, mayor decisión, mayor información al momento de poder decidir cómo vamos a abordar a nivel de diseño y a nivel de construcción un proyecto. Porque al final no se trata de que la inteligencia artificial está por encima nuestro, sino que ella viene a transformar ese cómo hacemos. Pero al final es ese conocimiento de nosotros como individuos y de cuál es ese propósito que queremos tener, el que va a definir el por y para qué. Y desde ahí es donde vamos a construir realmente ese nuevo rol, porque no vamos a perder nuestro trabajo. No viene a generar eh, una disminución de la necesidad de un arquitecto, más bien nos llama a actuar con mayor conciencia, porque las habilidades estratégicas como la empatía, la resiliencia, ser curiosos, ser creativos son nuestras, son propias del ser humano y son las que debemos fomentar en este nuevo desarrollo que tenemos, donde la inteligencia artificial ya no es una opción, ya está implantada y somos nosotros los que tenemos que tomar decisión sobre ella. Porque al final ella no está esperando decirnos lo que puede hacer, sino está esperando que nosotros le demos el propósito. Les dejo mi contacto para cualquier consulta que tengan. Y comparto información también de inteligencia artificial por si quieren saber más de estos temas. Y para mí ha sido un placer estar acá con todas y todos y cualquier consulta que tengan, aquí estoy a la orden. Paula, arquitecta Paula, muchísimas gracias. Muy interesante, sumamente interesante. Yo creo que, primero que todo, Paula nos va a acompañar para el evento de Más que Arquitectas. Paula nos va a dar una charla sobre inteligencia artificial. Entonces, esto es como un preámbulo de lo que vamos a recibir el día del evento de Más que Arquitectas. Así es que los que no están inscritos pueden inscribirse para que veamos una exposición completa del tema de inteligencia artificial con la arquitecta Paula Solís. Paula, excelente. Si alguien tiene alguna consulta, puede abrir el micrófono y puede realizarla, no hay ningún problema. Eh, y no sé si damos un minutito para que lo puedan, si alguien tiene alguna consulta, por favor. Adelante, no hay preguntas
sin sentido, más bien poder hablar. Y también algo que a mí me gusta decir es que yo no trato de evangelizar, claramente sí hablo a favor de lo que he podido experimentar con las nuevas tecnologías, pero también me interesa es que cada uno y cada uno forme su propio criterio, que lea más, que investigue, que no sienta que no tiene propiedad para hablar del tema, porque al final nosotros debemos ir trabajando en esa visión que tenemos y profundizar en temas que tal vez no es usual que se relacionen con nuestra disciplina, pero que eso ya es cosa del pasado y nuestro potencial es enorme. Gracias, Buenas Paula. noches. Juan Carlos tiene el micrófono abierto. Sí, buenas noches. Primero que todo, desearles buenas noches a todos y felicitar a la arquitecta por esa charla tan importante, ¿verdad? En temas de innovación en inteligencia artificial, en arquitectura, que pues es tan importante en nuestro campo, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente. Yo trabajo muy asociado con lo que es la tecnología. Ahora estamos viendo cómo revoluciona una vez más a las quantum computers. Quisiera saber cuál será el siguiente salto, ¿verdad? Esto preguntando cuál va a ser allá en el horizonte ese gran cambio que se va a dar cuando utilicemos ya estas computadoras más de común, porque pues obviamente esto permea a toda la sociedad en algún momento, y cuál sería ese impacto con la inteligencia artificial, porque me parece que eso sería una cosa que nos llevaría inclusive hasta otros niveles que nunca hemos experimentado. Correcto, lo que son las computadoras cuánticas vienen a generar una mayor facilidad para el procesamiento de datos que nos va a generar una apertura increíble. Y uno de los aspectos que considero que también nos va a beneficiar mucho es que optimiza más la parte de consumo energético, que eso nos va a poder ayudar a disminuir ese impacto actual, que es importante y siento que no se puede dejar de lado y por eso es importante empezar a generar estos puentes que hay que tener voluntad también política. Vean en Costa Rica todavía las personas que no tienen acceso a Internet o cuánta gente entonces va a tener acceso a una computadora con procesamiento cuántico. Necesitamos empezar a generar una mayor apertura en eso y trabajar de la mano, alzar la voz, que empiece a haber intención del gobierno, de las instituciones, que podamos tener mayor infraestructura. Vean que actualmente, por ejemplo, unos lentes inteligentes, no podemos usarlos al 100% en Costa Rica, inclusive un reloj inteligente, no podemos sacarle el mayor provecho porque todavía tenemos deficiencias en la infraestructura tecnológica. Entonces tenemos que ir haciendo eso, una labor de trabajo en conjunto, que todos vayamos diciendo desde las necesidades, hablando de los beneficios, de cómo esto va a poder potenciar, considerar qué riesgos tiene, pero ampliarlo, que sea un trabajo en conjunto de todas y de todos. Muchísimas gracias, arquitecta. Muy importante lo que hace, su investigación, ¿verdad? Y ir creando esos lazos, precisamente investigando, dándolos a conocer. Entonces, de verdad, muchas gracias por la charla y por su conocimiento. Muchas gracias, arquitecto. Ojalá nos pueda acompañar el 9 de agosto. Y ojalá que nos puedan acompañar la mayoría. Recuerde que en el evento del 9 de agosto, eh, aunque el evento se llama Más que Arquitectas, también los arquitectos son bienvenidos, ¿verdad? Entonces, nada más se ponen de acuerdo con Tatiana o con mi persona y vemos el proceso de inscripción, que ya quedan muy pocos espacios. Gracias a Dios está bastante concurrido el evento. No sé si alguien más tiene alguna consulta o quiere hacer un aporte. Yo quiero hacer una pregunta. Saludos, don Aurelio, ¿cómo le va? Bien, arquitecta, yo tengo una experiencia muy grande en la construcción, como 60 años que trabajo en cualquier tipo de construcción. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál es la finalidad de utilizar este sistema que está hablando usted en un proyecto práctico? Eso se puede hacer, a mi parecer, en una cosa grande, donde en cierto momento no es un arquitecto solo que trabaja, es un equipo para ver la cosa de manera tal de acelerar el resultado del proyecto. En este sentido, entonces debe ser una cosa muy grande que necesita una cierta prisa también, porque si no,
tenemos ya toda esta cosa que usted dijo en SketchUp, por ejemplo. En SketchUp usted puede trabajar en 3 dimensiones y mover todo esto. Yo he estudiado esto y sé, por ejemplo, que de una fotografía se puede transformar una fotografía en un diseño arquitectónico que puede ser trabajado y modificado. En fin, todo esto, como decía usted, al final el motivo de todo esto es acelerar el resultado del trabajo. Pero no podemos hablar de esto, por ejemplo, para hacer una casita. No tiene sentido. Debe ser un trabajo muy grande. Por ser un trabajo muy grande, debe ser un grupo de arquitectos que trabajan, no solo de arquitectos, de expertos en diferentes sectores. Porque yo digo esto, el arquitecto entonces en este caso se transforma exactamente lo que es, por ejemplo, para hacer una película, es el director de cine. El director de cine que imagina el trabajo, lo prepara, pero necesita de un montón de ingenieros que hacen expertos en diferentes sectores, estas cosas, que resuelven los problemas, ¿verdad? Esta es la cosa. Entonces, no sé, no le veo una función muy práctica a esta manera de trabajar. Disculpe. Muchas gracias. Gracias, gracias, arquitecto. La aplicabilidad es dependiendo de las necesidades que tengamos. Así como les decía yo con el gemelo digital, se puede hacer desde el diseño de un objeto hasta un desarrollo urbanístico. Realmente somos nosotros los que le decimos a la tecnología qué es lo que necesitamos que haga. Desde la automatización, para datos, para control, inclusive robos se dan en casa o se dan en edificios, accidentes laborales se dan en casa, se dan en edificios, inclusive a nivel de pequeños proyectos es hasta más importante que nosotros nos cuidamos en términos de las pólizas de riesgos de trabajo. Y en ese sentido podemos configurar inclusive una cámara para que la cámara esté pendiente de si alguien no está cumpliendo con el equipo de seguridad, si está entrando en áreas donde no debería, que nos permita anticiparnos a esos posibles riesgos, que podamos evitar que nos roben material, que si vamos a hacer el diseño, que sea más fácil aparte de generar fabricación de ciertos elementos. Realmente la visión se vuelve nuestra, la decisión es nuestra. No es visualizar una solución determinada para una escala determinada. Vuelve a ser esa responsabilidad nuestra. Según yo y mis necesidades en este momento, ¿cómo puedo yo amplificar eso que necesito a través de determinadas tecnologías? Es que hoy como hoy, con la prefabricación, podemos hacer cualquier cosa en cualquier tiempo, cualquier tiempo. Por ejemplo, si vemos los chinos, te levantan un edificio en horas, prefabricado, como un Lego que lo meten una piecita sobre la otra. Y ya todo eso está estudiado, sí, como dice usted, a priori, con trabajo de grupo, que prepara todo y después en pocas horas ya lo resuelve. Se puede ver esta cosa de diferentes maneras, quiero decir. Pero la pregunta mía es esta: ¿cómo podemos llevar este sistema, este método de pensar a un trabajo de arquitectos sencillos, como un país donde que se construyen casas prácticamente, solamente casas? Este sistema puede ser para un grupo de condominios de casas, porque son tantas casitas que se meten juntas. Pero ya para llevarlo a la persona singular, al cliente singular que quiera hacer su casa, todo esto es relativo, porque la prisa, en fin, la prisa es interesante, pero es relativa. ¿Me explico? Sí, por ejemplo, de mi experiencia le puedo decir, yo trabajo con clientes de toda escala. Yo no me dedico a diseñar y no me dedico a construir, yo me dedico a sentarme con el cliente, que puede ser desde una persona
un proveedor, un fabricante de materiales de construcción, puede ser una zona franca. He tenido clientes de todo tipo y yo lo que hago es un diagnóstico, me siento con ellos y siempre les digo, no me pregunte a mí, ¿qué hago yo? Hábleme qué es lo que usted necesita, qué es lo que usted ve acá ¿Dejaste que es un esto? dolor de cabeza. Y a partir de ese diagnóstico es que se desarrolla una herramienta o una solución determinada que inclusive se puede ajustar si en ese momento el presupuesto no es amplio o inclusive si, porque muchas de herramientas tecnológicas no se consiguen en este país y a veces no da tiempo mandarlas a traer y hay que solucionar con lo que se tiene. Entonces es muy versátil. A mí me parece que es realmente como muy democrático porque permite que cualquier persona pueda accesar a ello y que no haya que ajustarse de presupuesto, que no haya que ajustarse a algo que me diga que es lo único que puede hacer, sino que me da muchísimas posibilidades de crear. Bueno, sí, yo prácticamente toda mi vida puedo decir que he trabajado solo. O sea, los presupuestos los sé hacer, las instalaciones de todo tipo los sé hacer, la topografía la sé hacer todo. Soy una multifacético en este sentido. Pero sí, si uno hace todo solo, va despacio, no puede ser todo tanto rápido. Por eso le digo que hay que hacer siempre un trabajo de equipo, siempre en un trabajo importante, donde que mucha gente trabaja, cada uno tiene su parte. No, y Gracias. lo importante, por ejemplo, con una persona con un conocimiento tan amplio como el suyo, cómo aprovecharlo para poder trasladarlo en entrenamientos de modelo. Eso sería muy valioso porque es una experiencia que no debería perderse. Sí, gracias. Muchas gracias, Paula. Acabas de decir algo muy importante, Paula, y Baterías. es que mucho de esto tiene que ver con el despertar de las demás personas, o sea, la experiencia, y la experiencia la que va rellenando el conocimiento para que se pueda aplicar la inteligencia artificial de una manera más eficiente, ¿verdad? O sea, entonces Aurelio, es importante que o sea, lo que acabas de mencionar es sumamente importante y manejar bases de datos en base a la experiencia humana, que prácticamente es la que retroalimenta, ¿verdad? esto es batería. Sí, entonces Baterías, ¿tienes? Tengo. es ¿Tú tenías? importante. Gas. Permítame un segundito, don Aurelio, te voy a apagar un poco el micrófono. Ok, entonces es sumamente importante eso que acabas de decir, May. Muchísimas gracias, Pablo. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Don Creo que don Aurelio, tiene el Aurelio está micrófono. hablando. Don Aurelio, un segundito, don Aurelio, para encender. Tenés el micrófono apagado. Don Aurelio, No, Aurelio, no lo estamos escuchando. Déjeme ver. No, yo no lo puedo desmutear. no, yo tampoco lo puedo. Don Aurelio tiene el micrófono apagado por aquello. Bueno, por mientras, si alguien más tiene alguna consulta, no sé, Paula, si lo dejamos hasta aquí. Cualquier consulta que tengan, igual los esperamos el 9 a todas y todos para profundizar cualquier duda que tengan, igual en redes, cualquier consulta, adelante y muchísimas gracias por Bueno, su presencia. Paula, muchas gracias. Las puertas de Proyectar están abiertas para usted. Y bueno, compañeros, un abrazo muy fuerte. Nos vemos Sí, el jueves, si Ahora, Dios permite, otra charla. estaba Ya no, desconectado Ok, don Aurelio. Ya nos estaba estamos desconectado despidiendo y todo, el Aurelio. micrófono. Gracias. Gra- gracias, arquitecto. Gracias, don Aurelio. Bueno, Gracias a ustedes. muy buenas noches a todos. Gracias, Paula. Y nos vemos el próximo jueves, si Dios nos lo permite. Sí, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.